Bueno, esta semana yo creo que ya termino todo lo que corresponde, porque hemos comenzado avanzando con el potencial de acción de las aurículas, de los músculos, del músculo ventricular, del sistema de conducción. Después hemos visto lo que es sístole, diástole. Ya. Ahora vamos a continuar con lo que corresponde a inervación del corazón por parte del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, como dijimos en la anterior clase, hablábamos sobre la ley de Frank y Starling. Estos dos investigadores, ellos estudiaron la contracción del músculo cardíaco pensando que es igual que la contracción del músculo estriado-esquelético. Entonces, por ejemplo, Otto Frank, él colocaba los corazones metatarsios en solución salina, y Starling y colaboradores colocaban sangre a nivel de los corazones de los mamíferos, y ellos vieron que primero las fibras musculares se elongaban y luego se contraían, o sea, se veía en el sarcómero, primero las líneas Z se alejaban. Entonces, de ahí nace la ley de Frank-Starling, que es la energía mecánica generada por la fibra cardíaca al pasar del estado de reposo, o sea, diástole, al estado de contracción sístole, depende de la longitud de sus fibras. Entonces, vamos a decir que todo depende del volumen telediastólico. Sofía, ¿te acuerdas cuánto es el volumen de sangre en el volumen telediastólico? 110 centímetros. Entonces, se produce llenado del ventrículo, en este caso izquierdo. Entonces, primeramente se van a distender las fibras musculares cardíacas para luego contraerse. Todo esto depende del volumen telediastólico. Luego vimos lo que se produce la dilatación e hipertrofia, lo que es la dilatación tonogénica, dilatación miogénica e hipertrófica. Entonces, cuando hablamos de dilatación tonogénica, es cuando la fibra muscular cardíaca se produce primeramente una elongación, luego una contracción de la fibra muscular. Entonces, esto tiene un límite. Por lo tanto, cuando hay llegada de sangre al ventrículo, primero se produce la dilatación y luego la contracción, y esto se debe gracias a tono muscular. Cuando ese tono muscular se vence, se produce la dilatación miogénica, o sea, esto ya es irreversible. Ya hay una dilatación y una contracción ya no es eficaz, por lo cual se puede llegar a una hipertrofia. Entonces la hipertrofia es cuando hay un aumento de las paredes del ventrículo, por lo tanto va a necesitar mayor cantidad de oxígeno para que las fibras musculares puedan trabajar. Entonces, todo esto, dilatación tonogénica, miogénica, hipertrofia, son los pasos para llegar a una insuficiencia cardíaca. Luego de la hipertrofia se va a producir la dilatación de los ventrículos. Entonces ahí ya estaríamos hablando de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿para qué quiero que conozcan estos términos? Es para el año, cuando lleven fisiopatología, van a hablar de insuficiencia cardíaca, lo mismo en cardiología. Entonces, ¿cuándo se va a producir esto? Cuando hay una resistencia arteriolar. Pascual, ¿cuándo se produce una resistencia arteriolar? ¿Cuándo hablo de una resistencia arteriolar? ¿Dónde se produce?
Matías, ¿cuándo se conocieron la resistencia arteriolar? ¿Cuándo está aumentada la resistencia arteriolar? Jesús. María. De las arteriolas. Adriano, las arteriolas, ¿por qué va a estar manejado? ¿De qué depende que se dilate o se contraigan las arteriolas? De ahí partamos. ¿Perdón? No. Sí, pero las arteriolas son las que manejan la presión. Cuando se contrae, va a aumentar la presión arterial. Luego, cuando veamos presión arterial, vamos a ver qué presión. Pero aquí, porque las arteriolas tienen fibras musculares lisas. Entonces, cuando por influencia del simpático, se van a contraer. Entonces, esto aumenta la resistencia que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para que expulse la sangre. Entonces, va a estar aumentado el volumen telesistólico. ¿De cuánto es el volumen telesistólico? 50 ml. Es la sangre residual que queda aquí en el ventrículo izquierdo. Más, póngale que si eran unos 70 o 80 ml por el aumento de la resistencia, más el llenado ventricular, que es de 110 a 120, entonces va a estar aumentado el volumen de sangre, por lo tanto va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo y las fibras musculares van a tener que vencer esa presión para poder sacar la sangre fuera del ventrículo izquierdo. Es por eso que primero se va a dar la dilatación tonogénica, que depende del tono muscular, de la fibra muscular cardíaca. Luego, si se vence esta dilatación tonogénica, se da la dilatación miogénica, ¿ya? Cuando se da esto, ya es reversible. Entonces, pierde su elasticidad y su contracción y llega a la hipertrofia. ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces, todo eso nos va a producir una dilatación que vamos a llegar a una insuficiencia cardíaca, un corazón grande, lo que muchos lo conocen como cardiomegalia. ¿Qué más maneja el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca. ¿Cuánto dijimos que es la frecuencia cardíaca normal? 60. Cuando hablamos de taquicardia, por ejemplo, una frecuencia arriba de 100 latidos por minuto, por ejemplo, 120 latidos por minuto, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta el gasto cardíaco o disminuye? Aumenta. Lucero, ¿por qué va a aumentar el gasto cardíaco? Primeramente, el gasto cardíaco, ¿de qué depende? Lucero, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Así para que tú ubiques. Y me puedes decir por qué aumenta el gasto cardíaco. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Eso quiero preguntar. Presión arterial menos presión No. gasto sistólico por frecuencia cardíaca. Gasto sistólico por frecuencia cardíaca. Bien, Pietro. Y si la frecuencia cardíaca está aumentada, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta? Aumenta el gasto cardíaco. Entonces, yo tengo una frecuencia de 120, entonces va a haber mayores contracciones. 120 contracciones por minuto. El gasto sistólico se va a mantener. ¿De cuánto es el gasto sistólico? Más o menos 70 ml. Entonces, si multiplicas 70 por 120, más o menos te va a dar unos 6 litros. O sea, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, te va a aumentar te aumenta
más o menos el gasto cardíaco entre 1 litro a 1 litro y medio más de sangre que expulsa el corazón. Ahora, si es una taquicardia de 160 latidos por minuto, una taquicardia ya extrema, dice, ¿qué va a pasar? En taquicardia extrema, ¿aumenta el gasto cardíaco o disminuye? Aumenta. ¿Qué dice su compañera? Aumenta. Álvaro, ¿aumenta el gasto cardíaco? En una frecuencia extrema, 160 latidos por minuto. ¿Sí? Albert. ¿No? ¿Por qué no? ¿Perdón? ¿Por qué no hay? ¿Y por qué no hay suficiente sangre para que expulse el ventrículo? ¿Perdón? Exacto, Daniela. Entonces, si el corazón se contrae muy rápido, no deja que los ventrículos se llenen correctamente de sangre. El momento de la diástole, donde se produce el llenado ventricular rápido, lento y la contracción auricular, no se llena completamente el ventrículo porque el ventrículo está latiendo muy rápido. Por lo tanto, el gasto cardíaco va a disminuir. Ahora tenemos otro, la bradicardia, frecuencias cardíacas por debajo de 40 latidos por minuto. El gasto cardíaco va a estar aumentado o disminuido. ¿Qué dice Luciana? Disminuido. ¿Por qué? Porque no llega suficiente sangre de la arteria. ¿Porque no hay la suficiente? No hay las suficientes contracciones. Hay pocas contracciones por minuto, por tanto no se va a expulsar la cantidad correcta de sangre. Y estas personas tienden a desmayarse, siempre están cansadas, agitadas, hacen cualquier tipo de actividad y les falta el aire. Por ejemplo, las personas que tienen chakras tienen una frecuencia cardíaca por debajo de 40 latidos por minuto. Esa es la explicación. Entonces, como vimos, la frecuencia cardíaca tiene influencia nerviosa por acción de las hormonas y acción de las drogas. Todos estos factores van a modificar la frecuencia cardíaca. Entonces, vimos que tiene una influencia por el nervio simpático y otra por el nervio parasimpático. Rocío Sánchez, ¿cómo estaba anatómicamente inervado por el simpático del Rocío? ¿Ya? ¿Qué ganglios? No, el vago es parasimpático. ¿Y el simpático? ¿Ya? ¿Ya? La frecuencia cardíaca y los parasimpáticos del vago serían descontrolados. Ya. Entonces, como vemos aquí, tenemos al simpático, el cual está formado por cadenas ganglionares. ¿Ya? El simpático está influenciado por el ganglio estrellado. ¿Cómo está formado el ganglio estrellado, Adrián? ¿Cómo dijimos? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Quién se acuerda cómo estaba formando el ganglio estrellado? Emanuel. Ahí está. Anatomía. Eso me era de pasado. Juan. ¿Cómo estaría formado el ganglio estrellado? Este es. Con las terminaciones nerviosas de C7 y C8. Está formado por las terminaciones de los ganglios C7 y T1. Otro ejemplo dice de C8 y T1. Entonces, estos van a formar el ganglio estrellado. Entonces,
Si nosotros estimulamos el ganglio estrellado, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca del corazón. ¿Por qué? Porque da fibras postsinápticas, y aquí la tenemos de rojo. Las fibras presinápticas, como dijimos, van al asta intermedio lateral de la médula espinal, la cual se conecta con el hipotálamo, el tálamo y la corteza. Y de ahí bajan y dan las fibras postganglionares, las cuales llegan al nódulo sinusal y al nivel de los ventrículos. Entonces, eso tenemos que saber, por lo tanto, lo que es la inervación simpática, la cual va a hacer que suba la frecuencia cardíaca. El parasimpático, aquí tenemos. Ahora, ¿qué nervios forman el parasimpático? Ya no es cadena ganglionar. ¿Qué nervios están involucrados en el parasimpático? Por ejemplo, aquí tenemos al par craneal 3. ¿Cuál sería? Óculo motor. El séptimo par craneal, ¿cuál es? Facial. El noveno, glosofaríngeo. Y el décimo, vago o neumogástrico. Esos son los tres nervios que forman el parasimpático. Ahora, el corazón, ¿qué nervio sería el que maneja? ¿Qué nervio parasimpático? El vago, como vemos aquí, décimo par craneal. El vago estaría dando la inervación parasimpática al corazón. El vago izquierdo al nódulo sinusal y el vago derecho al nódulo auriculoventricular. Entonces, ahora, la regulación de la frecuencia cardíaca por el sistema nervioso simpático, gracias a la noradrenalina, este va a producir alteraciones en las propiedades del corazón. El automatismo. ¿Dónde está? Usted, ¿qué quiere decir con el automatismo? ¿Qué pasa? ¿La noradrenalina tiene automatismo o cronotropismo positivo o negativo? ¿No? Juan, ¿la noradrenalina tiene automatismo positivo o negativo? Positivo, ¿por qué? ¿Cuál es la propiedad cronotrópica? ¿Qué sacamos? Segundo plus. Positivo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, es cronotrópica positiva. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca. Conductibilidad. Hablamos de la propiedad cronotrópica. ¿Qué quiere decir esto? Dan. Ajá. Entonces, ¿es tromotrópica positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿por qué? Porque hace que los estímulos del nódulo sinusal lleguen más rápido a los ventrículos. Dromo quiere decir correr, o sea, hace correr más rápido los estímulos del nódulo sinusal a los ventrículos. Entonces es dromotrópica positiva. Excitabilidad vagonotrópica. Melanie, ¿qué quiere decir vagonotrópica? ¿No? ¿Te acuerdas? Arturo. Pues Te doy una pista. Vagón significa umbral. ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? Puede ser la cantidad de, digamos,
digamos, estímulo que necesite la fibra para llegar a su potencial umbral? Más o menos. O sea, así que, a ver, Valentina. Los estímulos son más permisibles por el corazón. Ajá. Básicamente, el umbral va a aumentar. Ajá. Y el estímulo va a llegar más fácil al umbral, y digamos que esta excitabilidad estimulada por el umbral. Entonces, como dice Valentina, vamos en pico umbral. O sea, que hace que el corazón, que las fibras musculares lleguen más rápido al potencial de umbral para que se produzca un estímulo y haya una mejor respuesta. O sea, hace que las fibras musculares cardíacas sean más permisibles a los estímulos. ¿Ya? ¿Cómo? Haciendo que lleguen más fácil a un potencial de umbral. Entonces, la noradrenalina será vasodiláttica positiva o negativa. Positiva. ¿Por qué? Porque hace llegar más rápido al potencial de umbral para que se genere un estímulo y la respuesta sea mejor. Contractilidad inotrópica, positiva o negativa. Positiva. ¿Por qué? Porque hace que las fibras musculares cardíacas se contraigan con más fuerza. Entonces, es inotrópica positiva. ¿Alguna pregunta, Adriano? Pero todas eran positivas. ¿Perdón? Todas eran positivas. Todas son positivas. ¿Por qué tienen que saber esto ustedes? Porque como médicos ustedes van a utilizar noradrenalina. ¿Ya? Un paciente grave que está en shock, usted utiliza infusión de noradrenalina. Coloca un suero, una bomba y usted le da la dosis. Entonces usted va a saber que va a subir la frecuencia cardíaca, que los estímulos van a viajar más rápido de nodo sinusal a los ventrículos, que se va a llegar más rápido al potencial de umbral y las fibras musculares cardíacas se van a contraer con más fuerza. Todo esto gracias a la noradrenalina. Igualmente, un paciente que está en paro cardíaco, mientras uno está haciendo masajes y el otro está asistiendo a la vía respiratoria, una licenciada de enfermería puede estar colocando adrenalina en bolo por el suelo. ¿Para qué? Para producir todo esto y tratar de volver al corazón a su función normal. Ahora, hablamos de los receptores adrenérgicos. ¿Ya? En el corazón, en las fibras musculares cardíacas hay receptores. Los receptores adrenérgicos se clasifican en alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Lo que nos interesa aquí son los beta, específicamente los beta-1. Porque como vemos aquí, hay los beta-1, los beta-2 y los beta-3. Esto lo vemos después. Por ejemplo, tenemos a los beta-1, los cuales van a actuar a nivel del corazón, en las fibras musculares cardíacas. Entonces, ¿qué va a producir? Cronotropismo positivo e inotropismo positivo. ¿Cómo se llama usted? ¿Perdón? Jacqueline. Si actúa en los beta 1, la noradrenalina o la adrenalina, y te produce un cronotropismo positivo, ¿qué va a pasar? Yo en el examen puedo preguntar esto. Coloco adrenalina a un paciente, los cuales van a actuar a nivel de los receptores beta 1. ¿Qué propiedades van a afectar? Sería cronotropismo positivo e inotropismo positivo. Jacqueline, ¿a qué me refiero con cronotropismo positivo? ¿Paso alto? ¿No? Debo aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estimula al nódulo sinusal. Entonces, si yo coloco adrenalina, va a actuar sobre los beta 1, produciendo que aumente la frecuencia cardíaca. Y si hablo de inotropismo positivo,
Pietro, Como si hablo de inotropismo positivo, ¿qué me va a producir? Ahí no tuvimos que aumenta la contractilidad de la fibra muscular. Entonces va a hacer que la fibra muscular cardíaca se contraiga con más fuerza. Entonces, si la noradrenalina y la adrenalina actúan sobre los beta 1, me va a producir un cronotropismo y un inotropismo positivo. Es por eso, por ejemplo, aquí, si vemos los beta 2, si yo coloco adrenalina, actúa sobre los receptores beta 2, esto adelantando con el nervio respiratorio, actúa a nivel de los bronquios. ¿Qué va a producir? ¿Perdón? No es un vaso, bronquio. No, broncodilatación. Broncodilatación. Para que vean que dependiendo en qué receptor actúe, la respuesta es diferente. Ahora, si yo estimulo el ganglio estrellado, este me va a producir cronotropismo positivo, inotropismo positivo, vagotropismo positivo. ¿Qué más? Drogotropismo positivo. Actúa sobre las 4 propiedades del corazón. ¿Qué es la diferencia? Estimulando el nervio estrellado se cambian las 4 propiedades del corazón. En cambio, en los beta 1 solo 2. Cronotropismo e inotropismo. Esto ya lo mismo. También con medicación. El ganglio estrellado. Uno puede hacer una ecografía, ¿ya? Y ubicas el ganglio estrellado y puedes colocar una aguja y puedes colocar electricidad y puedes estimular, y igualmente se puede bloquear el ganglio estrellado. Entonces, igual se puede producir un bloqueo del ganglio estrellado, ¿ya? Igualmente se puede colocar medicación, ¿ya? De esta manera puedes estimular el ganglio estrellado. Ahora, si el ganglio estrellado no está funcionando, o sea, no está activo, la corteza cerebral, el ganglio está actuando. Entonces, eso sería lo que te mantiene en la frecuencia cardíaca normal. Pero, por ejemplo, por estímulos externos, por ejemplo, si usted se altera por alguna situación del mundo externo, la corteza cerebral te va a generar adrenalina y noradrenalina, y eso va a hacer que suba la frecuencia cardíaca. Ahora, si hablamos del parasimpático, como dijimos, el nervio vago derecho inerva el nódulo sinusal. El nervio vago izquierdo, el nódulo auriculoventricular, como vemos aquí en la imagen, ¿ya? Entonces, la inervación parasimpática es todo y depende de los nervios vagos o nemogástricos. Ahora, si hablamos de la estimulación parasimpática, ¿cuál sería el neurotransmisor del parasimpático? La acetilcolina. Entonces, si se produce la estimulación, por ejemplo, del nervio vago derecho, como vemos aquí, que está a nivel nodo sinusal, este nos va a producir una bradicardia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, esto ya lo hemos estudiado. Tenemos aquí el potencial de acción de las células del nódulo sinusal. Entonces, a ver, Alfredo, ¿te acuerdas cuánto era el potencial de reposo del nódulo sinusal? De las células del nódulo sinusal, para que entendamos esto. ¿Por qué se produce la bradicardia? ¿No? Menos ¿Sí? No. Valentina, Ro, ¿te acuerdas? ¿Quién me puede decir cuánto era el potencial? Dani. menos 60. Arturo, es menos 55.
55. Vos estás hablando eso de la fibra muscular cardíaca. En el nódulo sinusal es menos 55. ¿Y su potencial umbral? ¿Cuánto era? ¿Cuánto? Menos 40. Como aquí vemos, ¿eh? Menos 40. Sería su potencial de umbral. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, esta línea que va ascendiendo, menos 55, comienza la entrada de sodio. Llega su potencial umbral y se abren los canales lentos de sodio y calcio. Luego se produce la repolarización, donde se produce la salida del potasio. Y llega, de más o menos llega esto a más 20, más 40, y luego se produce la repolarización, pasa el potencial de reposo, que es menos 50, y llega a menos 60. Esta salida constante del potasio hasta menos 60, ¿cómo se llama? Hiperpolarización. Entonces, luego que llega a la hiperpolarización, se cierran los canales del potasio y otra vez comienza la entrada de sodio, que es la despolarización. Gracias a esto se da la ritmicidad del corazón, ¿ya? En el nódulo sinusal. Pero, si nosotros hay una estimulación parasimpática por la acetilcolina, entonces, ¿qué va a pasar? Dice aquí, donde dice acetilcolina. Esta pendiente se hace más inclinada, más echada, podría decir, como vemos aquí. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que sería aquí. Entonces, en vez de ser una pendiente separada, sería más inclinada, más echada. Baja la frecuencia cardíaca. ¿Por qué sería esto? ¿Qué significa aquí? Entrada de sodio. Y si esta pendiente está más inclinada, más echada, esto significa que el sodio ingresa de una manera más lenta. La membrana celular de la célula es menos permeable al sodio, por lo tanto el sodio va a entrar de una manera más lenta, por lo tanto va a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Esa es la respuesta. En cambio, si usted utiliza adrenalina o noradrenalina, mire, esta pendiente va a ser más parada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Va a entrar más rápido. el sodio ingresa de manera más rápida. ¿Por qué? Porque es más la membrana celular es más permeable al sodio. Por lo tanto, la despolarización se va a producir de una manera más rápida. Por lo tanto, va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Está claro? ¿Alguien que no haya entendido? Emanuel, entonces, ¿qué producirá la acetilcolina? ¿Perdón? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué dice Pietro? Disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Que produce bradicardia. Produce bradicardia. ¿Y cómo se produce la bradicardia? ¿Por qué? El sodio Adriano. Sería con un poco de sodio, la membrana. Porque el sodio ingresa de manera más lenta. Fíjense aquí, te daría una pendiente más horizontal. inclinada, echada, no sé cómo decirlo. ¿Ya? Es por eso que el sodio ingresa de manera más lenta y por lo tanto la despolarización se va a dar de manera más lenta. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca va a disminuir. Daniela Figueroa, ¿qué pasa con la adrenalina? La adrenalina hace que la membrana
¿Ya? ¿Ya? ¿Y esa pendiente cómo va a estar? Más vertical. Más parada, se podría decir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la despolarización se produce más rápido. ¿Ya? Entonces, esta sería la explicación de cómo actúa la acetilcolina y la noradrenalina a nivel del potencial de acción de las células del nódulo sinusal. Entonces, yo voy a decir que el sistema nervioso parasimpático que está formado, en este caso por el vago derecho y el vago izquierdo, va a formar el sistema cardiomoderador. Y el sistema nervioso simpático va a formar el sistema cardioacelerador. Cardiomoderador porque me va a bajar la frecuencia cardíaca, cardioacelerador porque me va a subir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí colocamos la atropina. La atropina es un anticolinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a inhibir la acetilcolina. Y si inhibe la acetilcolina, ¿qué va a pasar? ¿Perdón? No, si inhibe la acetilcolina, ¿qué va a pasar? Va a producir taquicardia. ¿Por qué? Porque el sodio va a ser más permeable. Claro. Exacto. Entonces, si se da un reflejo vagal, como se dice, y que disminuye la frecuencia cardíaca, yo tengo que utilizar la atropina, porque la atropina es un anticolinérgico que va a anular al parasimpático y te va a producir taquicardia. Ahora, si yo estimulo al nervio estriado, igualmente me va a subir la frecuencia cardíaca. Como ya sabemos, altera las cuatro propiedades del corazón. Ahora, ¿cómo el nervio vago produce alteraciones de las propiedades del corazón? Automatismo. Como ya sabemos, es cuando aumenta el número de estímulos a nivel del nódulo sinusal, aumentando la frecuencia cardíaca. Algo. ¿Será el vago, el parasimpático, cronotrópica, positivo o negativo? Algo. ¿Es cronotrópica positivo o negativo? Bueno, negativo. ¿Qué dice? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué negativo? Disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces es cronotrópica negativa. ¿Por qué? Disminuye el número de estímulos a nivel del nódulo sinusal, por lo tanto tengo que decir bradicardia. Entonces es cronotrópica negativa. Conductibilidad, propiedad dromotrópica. Dice, ¿será dromotrópica positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué? ¿Qué es dromotrópica? ¿Qué habla? ¿Qué dijimos de la propiedad dromotrópica? Más rápidos. De la nódulo sinusal a los ventrículos. Entonces, aquí los estímulos van a viajar de manera más lenta desde el nódulo sinusal a los ventrículos. Entonces, es dromotrópica negativa. Excitabilidad, actividad vagonotrópica. Sofía, ¿qué dijimos de la propiedad vagonotrópica? ¿A qué se refiere? Alumbrado. Entonces, favorece que se produzca un potencial de umbral para que haya estímulos y haya una mejor respuesta. El parasimpático no actúa sobre la propiedad vagonotrópica. ¿Ya? Entonces, no hay ni estímulos positivos ni negativos. No actúa sobre la excitabilidad.
contractilidad. Tampoco se ha demostrado que el nervio vago produzca una contracción más débil. Por lo tanto, tampoco participaría en la propiedad inotrópica. Entonces, resumiendo, el nervio vago solo tiene función sobre el automatismo y la conductibilidad, teniendo cronotropismo negativo y dromotropismo negativo. Ahora, la regulación de la frecuencia cardíaca por el sistema nervioso parasimpático. Nosotros como médicos estudiamos una serie de reflejos cardiomodeladores por los cuales nos puede bajar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, tenemos el reflejo de Goltz. Entonces, aquí está involucrado el plexo solar, que lo tenemos aquí. ¿Quién me puede decir dónde se ubica el plexo solar anatómicamente? ¿Por debajo del diafragma? En el tronco celíaco. No, el tronco celíaco. ¿Ah? A los lados del tronco celíaco. ¿En el espacio? ¿Dónde está ese espacio? Entre y el hígado. Si ustedes, por ejemplo, esto yo lo he sacado de los chakras, dice que el plexo solar se encuentra a este nivel. Pero si ustedes ven su libro de anatomía, el plexo solar estaría formado, como vemos aquí, los ganglios celíacos derecho e izquierdo, el ganglio mesentérico superior, el ganglio renal derecho y el ganglio renal izquierdo. Estas son las arterias renales derecha e izquierda. Entonces sería abajo. El plexo solar no se encontraría aquí. Estaría en la parte baja del abdomen. ¿Ya? Entonces, si nosotros estimulamos el plexo solar, estos estímulos van hasta el bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo va a estimular el vago, específicamente el vago derecho, el cual va a hacer que baje la frecuencia cardíaca. Es por eso que un golpe a nivel del plexo solar te va a producir bradicardia. Y es por eso que las personas, cuando bajan la frecuencia cardíaca, puede bajar 50, 40, 35, pueden tener malestar, náuseas, vómitos. No sé si vieron alguna vez un futbolista que recibió un pelotazo en el abdomen. Entonces, esto puede provocar bradicardia hasta un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque se está estimulando el sistema nervioso parasimpático. Igual en una pelea. Si usted da un buen golpe a nivel del abdomen y estimula el plexo solar, va a producir una bradicardia. ¿Por qué? Porque se estimula el bulbo raquídeo y este va a estimular a los nervios vagos y produce una bradicardia extrema, pudiendo llegar al paro cardíaco. A esto conocemos al reflejo de Goltz. Luego tenemos al reflejo de Ashner. ¿Ya? Este se produce cuando se comprimen los globos oculares. Si usted comprime los globos oculares, este estímulo va hasta el bulbo raquídeo, igualmente, y esto va a estimular, como vemos aquí, al décimo par, que es el nervio vago, lo cual igualmente te va a producir bradicardia. Y igualmente la persona puede perder el sentido porque baja mucho la frecuencia cardíaca. No sé si han visto películas donde agarran y meten los dedos al ojo, es por eso. Van a producir una bradicardia extrema y la persona puede llegar a perder el sentido. A esto conocemos como el reflejo de Ashner. Otro. Estimulación de la mucosa pituitaria. Entonces,
En los libros de anatomía había, por ejemplo, en el intestino, había lo que conocemos la pituitaria amarilla y la pituitaria roja. La pituitaria amarilla estaba formado por el bulbo olfatorio, o sea, el nervio olfatorio. ¿Qué parte craneal es? Primero. Uno. ¿Ah? Olfatorio. ¿De qué? Entonces, es el primer par craneal. Entonces, si nosotros estimulamos a esta mucosa pituitaria, que es el nervio olfatorio, por ejemplo, con formol, este estímulo igualmente viaja hasta el bulbo raquídeo y estimula los nervios vagos. Igualmente te va a bajar la frecuencia cardíaca, te va a producir bradicardia. ¿Ya? Entonces, cualquier olor fuerte, así como el formol, es peligroso. No sé si han visto algunas personas cuando alguien se desmaya y le acerca el alcohol. Sí. Pongan que esa persona sea sin signo y esté con bradicardia, o esté con frecuencia cardíaca baja. ¿Qué va a pasar? Se va a bajar más. Va a bajar más la frecuencia cardíaca. Ay, Puede producir un paro. Entonces, está mal cuando les da. no dejen que vaya, si una persona se ha desmayado, que vaya directamente con el alcohol. Por eso algunas personas se marean. Claro, se marean por los olores. Y con más Siente un ganas olor les da fuerte, alcohol. cada persona diferente siente un olor fuerte, desagradable, Una nueva cosa que aprendí. y siente que se va a desmayar. ¿Por qué? Porque ha sido estimulado el primer par craneal y estimula los vagos y se va a producir una bradicardia. Es por eso, como dices, esta persona va a bajar la frecuencia cardíaca y se puede llegar a desmayar. Es por eso que cuando una persona pierde sentido, se desmaya, ¿qué tienen que hacer primero ustedes? ¿Ya? Tomar su presión. Primero, ver si tiene pulso. Pulso. Es lo primero que tienen que hacer, antes de hacer cualquier cosa. Ven si tiene pulso y luego ver si la persona está respirando. Es lo primero que tienen que hacer, antes de tomar alguna decisión. Receptores de las vías aéreas superiores. Como tengo aquí esta imagen, tengo la nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe. O en algunos libros, laringofaringe. Yo, si estimulo cualquier parte de la faringe posterior, aquí existen receptores, los cuales, si son estimulados, van a producir un reflejo vagal. Entonces, se va a producir una bradicardia. Por ejemplo, nosotros los anestesiólogos hacemos una intubación nasotraqueal, ¿ya? Sobre todo cuando hay fracturas a nivel del maxilar inferior. Entonces, si yo coloco este tubo, como vemos aquí, directamente, sin dormir a la persona, estimulo estos receptores y se produce una bradicardia extrema. La frecuencia puede llegar a 40, 35, 30 y se produce un paro cardíaco. Es por eso que utilizamos los anestésicos. Los anestésicos, por ejemplo, el fentanil, que es un opioide, anulan al sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, no se va a producir este reflejo vagal. ¿Ya? Además, tengo que tener a mano atropina. Sofía, ¿qué va a producir la atropina? Taquicardia. ¿Por qué? Porque anula al parasimpático. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si hay un cuerpo extraño, que alguien tiene la garganta y alguien quiere sacarlo con una pinza y estimula la orofaringe, ¿qué puede pasar? Bradicardia, porque se produce un estímulo vagal.
baja la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay receptores en las vías aéreas superiores. Igualmente existen receptores del meso, del intestino y el epíplomo. ¿Dónde encontramos el mesenterio? Anatomía. En la curvatura menor del estómago. ¿Curvatura mayor de qué? Del estómago. ¿Cuál es el mesenterio? ¿Eso? ¿Desde aquí? ¿Qué dice? Es lo que va a recubrir. Aquí tenemos el mesenterio. Esto sería el mesenterio. ¿Ya? El mesenterio es parte del peritoneo que une a los intestinos con la pared. Y por aquí va la irrigación al intestino delgado. Y bueno, aquí tenemos al epíplomo, que se divide en aumento mayor, que está en la curvatura mayor del estómago, y el aumento menor, que está en la curvatura menor del estómago. Entonces, en una cirugía, cuando se abre la cavidad abdominal, y el cirujano, si no tiene cuidado y estira, por ejemplo, al epíplomo, igual se produce un estímulo vagal, se produce una frecuencia cardíaca menor, una bradicardia, y es peligroso si uno no actúa. Es por eso que hay que tener a mano la atropina. Lo mismo aquí, si el cirujano estira el mesenterio, igualmente se puede producir una bradicardia, baja la frecuencia cardíaca. Adrián. Pero ya en la cirugía, como están anestesiados, no hay riesgo de eso. Si está en buen plano anestésico, sí. Pero yo como anestesiólogo no he estado controlando bien mis dosis de anestésicos. Y el paciente no está en un buen plano anestésico y el cirujano estimula el mesenterio o el epíplomo, se puede producir este reflejo vagal y se puede producir la bradicardia. Es por eso que yo tengo que tener a mano atropina. Lo mismo si estoy pisando o estiro el intestino. Pero si vos, Adriano, tienes un buen plano anestésico, no va a pasar esto. Es por eso que en las cesáreas la paciente está despierta y el ginecólogo comienza a estimular, porque estira el intestino delgado sin querer, se puede producir una bradicardia, baja la frecuencia cardíaca y la paciente va a comenzar a vomitar. ¿Por qué? Por estimulación vagal. ¿Y qué tengo que hacer en ese momento? Atropina para subir la frecuencia cardíaca. Entonces, existe una serie de variaciones fisiológicas del gasto cardíaco. Las emociones intensas. ¿Qué va a producir, Sofía? ¿Aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca? Aumento. Aumento de la. Entonces, las emociones intensas actúan a nivel de la corteza cerebral y estas van a descargar adrenalina, por lo cual me va a subir la frecuencia cardíaca. El ejercicio físico, Emanuel, ¿te va a producir taquicardia o bradicardia? ¿Por qué? Porque van a estar más tranquilos. ¿Perdón? Van a estar más Al hacer un ejercicio moderado, te va a aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto te aumenta el gasto cardíaco. Entonces, todo ejercicio te va a aumentar la frecuencia cardíaca. Esto en las personas normales. En los grandes deportistas, ¿aumenta la frecuencia cardíaca o el gasto sistólico? Gasto sistólico. ¿Por qué? Porque los deportistas tienden a la bradicardia. El corazón se va a contraer con más fuerza y va a expulsar más sangre. Entonces, esta sería la diferencia en las personas
Una persona normal y un deportista. La digestión. ¿Te aumenta la frecuencia cardíaca o te disminuye la frecuencia cardíaca? ¿Por qué va a disminuir la frecuencia cardíaca? Daniel. O sea que se me estimula el estómago. ¿Qué se lo sigue? ¿Perdón? No, pero es que estás atragantado. Yo te digo, en el proceso fisiológico de la digestión normal, ¿qué pasaría? Usted, ¿aumenta velocidad taquicardia o radical? ¿Qué dice? Disculpe. Radical. Sofía, ¿también? Luciana. ¿Radi? Pietro también. Aquí. Radical. Cuando se produce la digestión, tiene que haber mayor producción de jugos gástricos. Por lo tanto, las células del intestino, al haber una mayor producción de jugos gástricos, necesitan más oxígeno. Por lo tanto, se va a producir una taquicardia. Tiene que aumentar el gasto cardíaco para que llegue más sangre a nivel de los intestinos. Entonces, se va a producir una taquicardia para que haya mayor producción de jugos intestinales. ¿Y por qué da sueño? ¿Está claro? Ahora, el sueño. Sofía, ¿te va a producir bradicardia o taquicardia? Bradicardia. Entonces aquí va a bajar la frecuencia cardíaca porque las células cardíacas entran en un estado de reposo para que se produzca la recuperación del cuerpo. La posición. ¿Alguien me puede decir la posición de cúbito dorsal? ¿Cómo es la posición de cúbito dorsal? Echado. Dorsal es echado de espalda. Echado de espaldas. La otra es de cúbito lateral. Izquierdo, derecho. Y De pie. recostado sobre el abdomen o sobre el tórax de cúbito ventral. Entonces la posición de cúbito debe producir bradicardia o taquicardia. Cuando la persona está recostada, existe mayor llegada de sangre a la aurícula derecha. Por lo tanto, el retorno venoso está aumentado. Por lo tanto, te va a aumentar el volumen telediastólico, va a haber un mayor llenado ventricular. Entonces, dependiendo, te puede producir taquicardia o la frecuencia cardíaca se mantiene normal, porque solo te aumenta el retorno venoso, por lo tanto te aumenta el volumen telediastólico. Es por eso que las personas que sufren de insuficiencia cardíaca, ¿cómo duermen? ¿Alguna vez alguien tiene, alguna persona conoce que tenga una enfermedad del corazón? Llega. Aquí ella. Claro, estas personas tienen una frecuencia cardíaca baja, pero duermen semi-sentadas, tienen que colocarse almohadas para dormir. ¿Por qué? Porque al estar recostados hay mayor retorno venoso, por lo tanto aumenta el volumen telediastólico, aumenta la precardia, y estas personas sienten que se llega a asfixiar por la mayor llegada de sangre. En cambio, de pie, este retorno venoso va a ser menor porque la sangre venosa tiene que vencer la gravedad para llegar al ventrículo derecho. ¿Qué es? Ya 5 minutos.